Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Bienvenidos, somos los pastores Rafael y Adriana Lemes del Ministerio Palabra Pura Blaze. Somos un ministerio que busca que a través de la siguiente enseñanza aprendas a recibir lo que Jesucristo ganó en la cruz por ti y para ti. Bendiciones. Dios es bueno. Todo el tiempo. Jesús es el Señor de nuestra vida. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a continuar. Esta es la segunda parte de mi enseñanza del globalismo falso. Solo para retomar un puntico, para poder entrar al tema, volvamos de nuevo a ver la definición del globalismo falso. Por favor, pónganmela. ¿Qué es el globalismo? Es el establecimiento de un sistema mundial de economía, política, educación y religión que excluye la palabra del único y verdadero Dios, quien fue el que creó los cielos y la tierra. Listo. Esas bases ya las pusimos la semana pasada de cómo el globalismo hay uno bueno y hay uno malo, porque el único globalismo bueno era bajo el hombre perfecto, bajo Adán, bajo la perfección de ser Señor, dominio, poder, autoridad sobre la tierra entera, un solo gobierno bajo la palabra de Dios. Pero el hombre cayó, y como el hombre cayó, el globalismo ya dejó de ser bueno. Ahora el globalismo se convirtió en malo. ¿Por qué? Porque se convertiría en una tiranía por la naturaleza de pecado del hombre que ahora está bajo el Dios de este mundo, que es Satanás. Entonces, las escrituras nos van a ir desarrollando cuándo fue el primer intento de globalismo de Satanás, con quién lo empezó y qué hizo Dios, qué pensó Dios al respecto y el por qué. Entonces, como apenas la introducción la dimos la semana pasada de cuál fue el primer intento de globalismo mundial, vamos de nuevo a las escrituras, vamos a ir de Génesis 11, vamos a ir del 1 al 8 para mostrar de nuevo cuándo fue el primer intento de globalismo. Génesis 11:1 nos dice: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Siguiente. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Yo me imagino que ustedes fueron a la casa porque son bien estudiosos y dijeron, vamos a ver qué dice Wikipedia, a ver si es verdad lo que nos dijo la pastora, la tierra de Sinar, y se metieron ahí. Cuando les sale tierra de Sinar, el valle formado entre el río Tigres y el río Éufrates, que es precisamente dos de los ríos de los 4 que salen del brazo del Edén. Acá por eso yo les decía a ustedes la semana pasada que Satanás no es ningún original. Él es un copiador, un imitador, un falso imitador. Es un pirata, como dicen, esto es algo pirata. Quiere ser semejante al Altísimo y por eso copia todo su plan, copia
todo lo que Dios quiere trata de hacerlo de una forma tergiversada, pervertida, dañina, destructiva, porque ese es el único fin que puede alcanzar. Y en la tierra de Sinar, donde existió inicialmente lo que es el jardín del Edén, esta dimensión que se cerró en la caída del hombre, en ese mismo lugar va a él hacer ahora el globalismo que Dios trató de hacer con el primer hombre, con Adán. Ahora él lo va a hacer, pero con Nimrod, como diciendo, yo voy a ser semejante al Altísimo, voy a hacer el mismo plan. Entonces es muy importante que aquí la palabra hasta nos muestra dónde fue el primer intento de globalismo. Es en el mismo sitio donde Dios lo iba a crear. Y nos dice, siguiente versículo, y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagamos un nombre famoso. Esto ya lo toqué la semana pasada, para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Muy interesante el pensamiento de Nimrod, porque ya estudiamos, Nimrod es un rebelde, eso es lo que significa su nombre, o rebelémonos. ¿A qué? Rebelémonos al Dios verdadero, y acá está él diciendo, hagámonos un nombre. Es muy interesante cuando uno estudia los libros de historia, los comentarios de milenios anteriores, como comentarios de hace 2 milenios, uno de los más impresionantes para mí, historiadores que cargan mucha verdad o muchos datos en sus escritos, es el historiador Josefo, que es un historiador del primer siglo. Imagínense, del primer siglo, estamos hablando de hace 2000 años. Y el historiador Josefo, que era un historiador judío, nos da sobre Nimrod un comentario. Quiero que ustedes vean lo que dice. Nimrod, este es Josefo, el historiador. Nimrod los persuadió a atribuir su prosperidad no a Dios, sino a su propio valor. Imagínense, aquí empieza este gobierno mundial a persuadir a la gente de, no es Dios el que nos da el poder de hacer las riquezas. No es Él. Empieza a desbaratar, a desunir la conciencia del ser humano, a alejarlo de Dios. Entiendan que estamos hablando, esto es post-diluvio universal. Esta gente sabía de Noé, de Sem, Cam, Jafet. Estos son descendientes que van a hacer un gobierno mundial, y lo que nos está diciendo Josefo, el historiador del primer siglo, es que empezó a persuadir, a atribuir la prosperidad no a Dios, sino a su propio valor. O sea, nosotros, yo, el gran yo, ¿no? Yo, el humanismo. Yo soy más grande. Es el mismo orgullo de Satanás, que se quiso independizar de Dios, y yo soy semejante al Altísimo. Es el mismo pensamiento de orgullo. Y nos dice Josefo, vuelvo y leo, Nimrod los persuadió a atribuir su prosperidad no a Dios, sino a su propio valor, y poco a poco, lo subrayé en rojo, poco a poco transformó el estado de las cosas en tiranía. Miren, el poco a poco es lo que está sucediendo hoy en día. Este globalismo mundial que está invadiendo las naciones, obviamente, este establecimiento de un sistema económico, político, religioso, educativo, aparte del Dios verdadero. Este sistema viene poco a poco. Lo han venido calentando poco a poco. Así sucedió en el principio, así está sucediendo ahora. Y nos dice Josefo, poco a poco transformó el estado de las cosas en tiranía. Lo que les dije la semana pasada, un globalismo bajo un hombre caído, con naturaleza de pecado, bajo el Dios de este mundo que es Satanás, es una tiranía. Y Josefo, el historiador de hace 2000 años, sobre los comentarios sobre Nimrod,
nos lo está demostrando. O sea que esto lo saben es desde hace miles de años. Esto no es de, ay, venga, les explico algo. No, esto se sabe desde hace miles de años. Y nos dice Josefo, transformando el estado de cosas en tiranía poco a poco, sosteniendo que la única manera de separar a los hombres del temor de Dios era haciéndolos continuamente dependiente de su poder. ¡Wow! Aquí tienen socialismo, marxismo, puro comunismo. Primer comunista, Nimrod, el primer marxista, el primer socialista. Dependiendo de su poder, dependan del Dios gobierno. Yo vengo a gobernar. Y nos dice que poco a poco empezó a separar a los hombres del temor de Dios para hacerlos dependientes de su gobierno, del gobierno, que es lo que está pasando en las naciones. Una cantidad de gente dependiendo del Dios gobierno, separados de la verdad, del temor a la palabra y la dependencia del único Dios verdadero. Esto no es nuevo, por eso Eclesiastés veíamos la semana pasada las escrituras, como nos decía que lo que ahora es, ya fue. Se sigue repitiendo la historia. Y nos dice Josefo, amenazó con vengarse de Dios si deseaba inundar la tierra nuevamente, porque construiría una torre más alta de lo que el agua podía alcanzar. ¿Ah? O sea que el propósito de la torre es, si llega otro diluvio universal, esta vez no nos va a poder acabar. Imagínense el orgullo, Dios santo. Imagínense qué es lo que estaba pensando, esta rebeldía en contra del Dios que nos creó, por Dios. Y dice acá, empezando, que si manda otro diluvio, ¿eso qué es? Falta de entendimiento de la voz de Dios cuando Él dijo que el arco iris era el símbolo de que Él nunca más iba a volver a destruir la tierra por agua. Si Nimrod hubiera entendido que Dios no miente, como su padre el diablo sí lo hace, no hubiera cuestionado la palabra de Dios. Pero la cuestionó. Y nos dice que esta razón para hacer esta torre, por si volvía otro diluvio, y así vengaría la destrucción de sus antepasados. ¡Wow! Impresionante, impresionante comentario, la riqueza que encontramos nosotros desde hace 2000 años del comentario acerca de Nimrod. Entonces, íbamos en el versículo 4, vamos a pasar al 5, Génesis 11:5. Vamos a ver qué pasa a Dios cuando empieza a ser Nimrod de este gobierno mundial. Vamos a ver qué hizo Dios. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Interesante, 6. Y dijo el Señor, he aquí, solo un pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Un pueblo, un mundo, un gobierno, una tiranía. Y cuando ustedes leen aquí, nada de lo que se propongan será imposible, es lo que nos da las bases de entender el globalismo mundial y por qué Satanás lo quiere, porque tendría completo control sobre toda la humanidad. A veces la gente piensa, ay, nada será imposible, ay, la tecnología, todo va a ser súper espectacular. No, entiendan el propósito de lo que Dios está diciendo aquí. Nada será imposible para Satanás con un solo mundo bajo un solo hombre. Impresionante, realmente impresionante. Miremos este versículo en otra versión, por favor. Dímelo en la TLA. Dijo, este es Dios hablando, como son un solo pueblo y hablan un solo idioma, ya han comenzado a hacer esto.
ahora nada les impedirá hacer lo que quieran. ¡Wow! Nada les impedirá hacer lo que quieran. Ahora Satanás, haciendo un globalismo mundial, su capacidad de destrucción, recuerden lo que nos dijo el Señor Jesucristo de él, es un padre de mentira, viene a robar, matar y destruir. Imagínense que Dios nos dijo que un globalismo mundial, nos lo está diciendo las Escrituras, nos dice, nada le impedirá hacer lo que quiera a Satanás. Esto me deja a mí asustada. Asustada en que Dios no lo está diciendo en las Escrituras y el mundo hoy está buscando un globalismo. Dios nos está advirtiendo lo que pasa aquí y la gente tiene una idea ridícula de lo que es el globalismo cuando el propósito de Satanás es completo control, destrucción y perversión de la raza humana, y no sería imposible porque bajo una tiranía todo quedaría el que se oponga, ¡pum!, la muerte inmediata. Entonces aquí esto sería, imagínense este mundo cómo sería. Esto de nada sería imposible, ni nada les impedirá hacer lo que quieren, es exactamente lo que Dios no le ha permitido a Satanás en la historia de la humanidad, un globalismo mundial. Pero eso no significa que Dios no se lo vaya a permitir. Dios se lo va a permitir a Satanás. Le va a permitir por un periodo de tiempo tener lo que la gente viene pidiendo. ¿Globalismo mundial lo quieren? ¿Quieren el globalismo, un solo gobierno, una sola política, una sola economía, un solo mundo, una sola moneda, donde nadie pueda comprar ni vender si no tienen la marca de la bestia? ¿Lo van a tener? Porque Dios lo permitirá. Hasta ahora, Dios no ha permitido el globalismo mundial porque sería la completa tiranía y destrucción para el ser humano. Pero Dios lo va a permitir. Dios se los va a dejar hacer. Pero tranquilo, iglesia, porque todos, ¿qué? No puede ser. Cuando la iglesia sea raptada. Bendito sea el Señor. Así que mi querido amigo, no te preocupes porque nosotros somos los que con el Espíritu Santo estamos deteniendo esto y no colaborando. No somos colaboradores de Satanás, no, somos colaboradores de Dios, respetando y promoviendo en nuestras naciones lo que dice la palabra de Dios y no lo que dice Satanás. Digan amén a ello, amén. Demos un aplauso, bendito sea el Señor. Ahora muy bien, cuando Dios se los va a permitir, por eso yo les decía, yo me puse a pensar en estos versículos, cuando Dios dice, nada será imposible para ellos, porque son ahora un solo mundo, un solo pueblo. Y Él dijo, nada será imposible, y como nos decía la TLA, nada impedirá hacer lo que quieran. Recordé las palabras de Jesucristo. Jesucristo nos da en unos versículos en Mateo cómo va a ser ese periodo de globalismo mundial y nos habla de la parte final. Nos dicen, vamos todos por favor a Mateo 24, 21, 22. Nos dice, porque entonces habrá gran tribulación. Se los puse en rojo para que miren ustedes la magnitud del peso de lo que es un globalismo mundial bajo el hombre caído, bajo el anticristo que gobernará este mundo por un periodo de tiempo. Gran tribulación. La gente que se imaginó que iba a ser, ay no, qué belleza, una sola economía, una sola política, un solo mundo. No, Dios lo llama, lo que va a pasar es la gran tribulación. Dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
¿Sí lo ven? Aquí el mismo Jesucristo nos está diciendo que esta gran tribulación que sucederá bajo el globalismo nunca ha sucedido. ¿Y por qué nunca ha sucedido? Porque Dios no lo ha permitido hasta ahora. ¡Wow! Tenaz, tenaz. No lo ha permitido hasta ahora. Pero lo va a permitir. ¿Eso es lo que el mundo quería? Entonces, conozcan lo que Satanás tenía preparado para ustedes. Impresionante. Y miren lo grave de lo que es el globalismo mundial. Miren lo grave que nos dice el siguiente versículo. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Impresionante. Aquí, el que se vaya en contra del dominio, de la tiranía de un gobierno, una economía, una política, una educación y una religión, será asesinado. Entonces, Jesucristo va a intervenir. No va a dejar que prosiga, porque si no, aquí nadie se salvaría. Impresionante, impresionante. O sea, Dios no lo dejó hacer en Nimrod, pero lo va a permitir hacer cuando la iglesia sea raptada. Digan amén si no han entendido. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos en el versículo, vamos para el 7. Ahora miremos, vamos a mirar en la escritura, Dios, ¿qué hizo cuando vio que estaban formando el globalismo? Bajo el hombre caído, que ya sabemos que sería la tribulación absoluta. Miremos qué hizo Dios. Dijo, vamos, bajemos, la Trinidad hablando. Esto es precioso cuando habla así en plural. Y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Esto tuvo que haber sido apoteósico. Que el lenguaje que Dios les dio, con el cual ellos se comunicaban, el lenguaje de Adán, que tenía toda la raza humana, ahora ese lenguaje, ¡pum! Dios hizo un clic en los seres humanos y ahora ¡wow! Empezaron a hablar un idioma diferente. Cada uno, entre personas, una cosa, otro. Ustedes se imaginan alemán, ¿quién va a entender chino, por Dios? O sea, ¿qué era eso? Les pegó una confundida para que no lograran su cometido. Esto es impresionante. Miren el siguiente versículo 8. Y así los dispersó el Señor. Se los puse en rojo. ¿Quién tuvo la idea de que no fueran un solo pueblo? El Señor. Dios los dispersó para que no fuera un globalismo. Dios cortó el globalismo mundial, la primer intento de Satanás. Los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Digan amén, amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es impresionante. ¿Qué hizo Dios? Dios dijo, siendo un solo pueblo, nada los detendrá de hacer lo que quieran. Será la completa destrucción bajo el globalismo mundial. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es dispersarlos. ¿Y cómo los voy a dispersar? En lenguajes. Cada quien se vaya con el lenguaje que habla porque va a ser imposible comunicarse en medio de ellos. ¿Y por qué hizo eso Dios? Porque un gobierno bajo un hombre caído sería una completa tiranía. Por eso hay una frase que se utiliza mucho en la política de un hombre que es un historiador inglés, también fue político y también escritor, Lord Acton, que es muy famosa y se nombra mucho con la corrupción dentro de las naciones. Esa frase dice, el poder tiende a corromper y el poder absoluto
corrompe absolutamente. Wow, esa frase es de verdad impresionante. El poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Por qué? Por la naturaleza de pecado del ser humano, que es manejada por el Dios de este mundo. Entonces, Dios intervino. ¿Y cómo intervino? Esparciendo la gente de acuerdo a los lenguajes que Dios dio. ¿Y eso qué significa? ¿Qué pasa cuando se forma una región con un lenguaje? Se forma una nación. Así que Dios fue el que creó las naciones. No fue el hombre, no fue Satanás, fue Dios para impedir el globalismo mundial. ¿En serio? ¿Dios creó las naciones? Sí, escrito está. ¿Y en dónde está más claro, pastora? Pues vayamos a ver qué dice Moisés. Vamos a Deuteronomio para que nos muestre el libro de la ley del Pentateuco que nos dice Moisés sobre esto. Este es Moisés hablándole a Israel y les dice: pónganse a pensar en la historia en Deuteronomio 32, 7, 9. Pónganse a pensar en la historia de su pueblo. Sus padres y sus jefes les contarán hechos del pasado. Wow, esto no es maravilloso, que ustedes puedan tomar hoy la palabra de Dios y conocer los hechos del pasado tal cual y fueron exactamente contados por la verdad. Y acá Moisés nos dice, le dice a Israel, sus padres y jefes les contarán hechos del pasado. Cuando Dios dividió la humanidad en diferentes pueblos y naciones. ¿Qué dice ahí? ¿Quién dividió la humanidad en diferentes pueblos y naciones? ¿Quién? No oigo. Dios. Dios. Escrito está. Dios dividió la humanidad en diferentes pueblos y naciones. Les dio sus propios territorios, pero a ustedes israelitas les dio un trato especial. A ustedes Dios los eligió para que fueran su pueblo. ¡Wow! Digan amén a ello. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vuelvo y repito. ¿De quién es la idea de las naciones, iglesia? ¿De quién es la idea del globalismo mundial actual? Miren esta frase porque a lo mejor si lo ven se les va a quedar grabada en el cerebro cuando la lean. A lo mejor algo que digo se les puede ir, pero si lo digo y lo leen se les queda impregnado. Dios quiere naciones. Satanás quiere globalismo. Toda la iglesia va a repetir después de mí. Dios quiere naciones. Satanás quiere globalismo. Esta es la verdad y usted tiene que ser alumbrado en la verdad porque usted no puede ser promotor de una mentira porque nosotros somos colaboradores de Dios y no de Satanás. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más. Damos gracias a Él porque Él es Dios sobre nosotros y Él es bueno siempre y reconocemos que Él es el que provee todo para nosotros. Jesucristo fue a la cruz para librarnos del presente siglo malo.
to say by the Spirit of God, Voy a decir por el Espíritu de Dios, this is a strong end time church. esta es una iglesia fuerte de los últimos tiempos. This is a strong end time Esta church. es una gran iglesia de los últimos tiempos.